periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Y ahí entonces, sí, con su separador, creo que es la primera vez que lo escucho en el año. ¿No es así, amigo Augusto? ¿Augusto? Hola. Hola. ¿Cómo les va? Acabo de preguntar si es la primera vez que escuchás tu separador. No, en realidad no escuché absolutamente nada. ¿No se escucha nada? No escuché absolutamente nada. Ahora sí te escucho a vos bien. Pues. ¿Cómo estás? Te está cargando, me parece. Creo que me está cargando, claro, es una mufa tremenda de cosas. Te ponemos el separador de presentación y me dice Dale. que no lo escuchó. Una cosa de loco. Pero la cuestión de las telefonías. Eso sí. Exactamente, bueno, a ver ahí. Estamos con un lobo marino interfiriendo en la comunicación. Lo veo. Ya lo escucho bien, Bien. Bueno, hablamos, presenté un poquito contando algo de tu nota, La soledad de Temer y el futuro de Brasil, presentada en Resumen Latinoamericano. Ahí te preguntás, cerrás varios párrafos con preguntas, digamos, ¿no? Preguntas es lo que más abunda por ahí en este momento de Brasil, para comprender qué está pasando y en todo caso anticipar, digamos, cómo puede llegar a resolverse todo este proceso, sí, ¿no? A ver, lo primero me parece que hay que preguntarse es qué va a pasar si Temer renuncia, ¿no? Está claro que Temer está en soledad porque cuando asumió, luego de la destitución de Dilma, asumió con el arco protector del establishment económico y del establishment político. Un año después, poquito más de un año después, lo que estamos viendo es que los mismos que defendían a un presidente que ya desde el vamos era ilegítimo inclusive porque no solamente por cómo se dio la destitución de Dilma, sino por el nivel de poca popularidad que tiene Temer en la sociedad brasilera. Entonces, ¿cómo ahora un presidente ilegítimo deja de tener el apoyo de estos sectores que lo acompañaron, la Red Globo, las grandes exportadoras, el Poder Judicial, que jugó un papel fundamental en la destitución de Dilma Rousseff, y por supuesto el PSDB, el Partido Socialdemócrata de Brasil, que después también de caer en la volteada de Aécio Neves con la confirmación de que estaba pidiendo soborno, estaba pidiendo cobrar coimas de alrededor de 2 millones de reales, se terminó generando toda esta bomba que le termina estallando en la mano y que termina generando un escenario en donde es muy difícil que se pueda sostener en el poder. Sí. Digo, en términos de poder real, no tiene apoyo. O Globo, las editoriales de O Globo ayer era pidiendo la renuncia de Temer. La Fiscalía General de Brasil lo acusa de asociación ilícita y prácticamente lo pone contra las cuerdas. Después el PSDB abandona el gobierno porque vienen gobernando hace más de un año y retira, por supuesto, el apoyo de los parlamentarios que en el caso de un juicio político van a terminar votando a favor del juicio político a Temer. Bueno, renuncia a Temer, ¿qué pasa? Asume Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que Temer era vicepresidente de Dilma Rousseff, no tiene vicepresidente, hay un vacío ahí de poder, asume el presidente de la Cámara de Diputados. Al asumir el presidente de la Cámara de Diputados tiene que llamar en un lapso de 30 días a elecciones parlamentarias iguales a las que tuvimos en Argentina en el 2001, cuando se terminó eligiendo a Eduardo Duhalde. ¿Se acuerdan de esa? Era una situación muy similar a la Argentina porque en ese momento estaba de la Rúa renunciado, fueron asumiendo las distintas líneas sucesorias, terminaron convocando una elección indirecta parlamentaria que terminó con Duhalde presidente. Bueno, esto es algo muy parecido que puede llegar a suceder. La gran pregunta es si van a llamar a elecciones directas, que claro, es lo que termina siendo la cuestión. Claro, Augusto, buenos días, te saluda Axel en el piso. Una vez cuando habíamos hablado hace tiempo en el marco de lo que fue el impeachment para Dilma, una de las cosas que habías mencionado era la poca legitimidad que tenían los sistemas políticos tradicionales, la política en general en relación a la población brasilera. Yo te pregunto, teniendo en cuenta la situación que hoy en día se está viviendo en Brasil, ¿cómo queda plasmada la figura de Lula? Porque estábamos hablando de elecciones indirectas o de elecciones generales, pero ¿esta situación termina favoreciéndolo a Lula? ¿No lo termina favoreciendo en relación a que es una figura política? En términos de competencia electoral, lo favorece.
¿no? Digamos, por más que la Fiscalía General de la Nación, digamos, la Fiscalía General de la Nación, no, uno de los dueños del frigorífico JBC, lo que terminó diciendo es que también hubo una partida de dinero en una cuenta de exterior para Lula y Dilma. Bueno, digamos, aparecen los nombres, no está comprobado, pero digo, en términos electorales está claro que le conviene, porque al caer en desgracia Temer y al caer en desgracia Aécio Neves, Lula es el candidato mejor posicionado para ganar una elección directa. Esto es así, las encuestas lo dan arriba en todas, inclusive en segunda vuelta. Sí. El tema, a mí me parece que el tema más importante es, a ver, vos dijiste algo muy correcto, que es, esta bomba estalla en las manos de Temer, pero además estalla en el corazón del sistema político. En las elecciones municipales anteriores, en las últimas elecciones en Brasil, hubo una crisis de representatividad gigante que terminó con la debacle del PT perdiendo estados importantes como por ejemplo Río de Janeiro, y los que salieron como fortalecidos de esa crisis fueron, por ejemplo, João Doria, que es un empresario mini Donald Trump, bastante extravagante, que conducía un reality show y que ahora gobierna la ciudad de San Pablo, un outsider. Más o menos, un outsider absoluto, y un pastor evangelista bastante homofóbico, bastante retrógrada, que ganó la alcaldía de Río de Janeiro. Entonces, esas figuras aparecen en el escenario político, canalizando la crisis de representatividad que tiene hoy la política y el sistema político para con la sociedad brasilera. Claro. Entonces, la gran pregunta es, ¿Lula puede ganar las elecciones? Sí, las puede ganar. Ahora, la gran pregunta es, ¿en qué condiciones asumiría? Estamos hablando en el hipotético caso que Lula vuelva al poder. ¿En qué condiciones asumiría el gobierno? Porque en términos macroeconómicos y en términos de crisis económica, yo creo, alguno no estará de acuerdo conmigo tal vez, pero yo creo que si Lula agarra la presidencia, la agarra mucho más desordenada en términos económicos que la que agarró en el 2002. Claro. Porque en el 2002 no hubo una transición, ordenada, no hubo un estallido social como el que tuvimos en la Argentina en el 2001. Entonces, tiene que resolver eso y por sobre todas las cosas asumiría un gobierno en donde los poderes económicos han mostrado fuertemente su capacidad de fuego. Insisto con esto, lo están entregando a Michel Temer, que en todo caso era el pibe de los mandados, porque sí, en el último año abrieron a los capitales extranjeros las acciones de Petrobras con la ley de participación público-privada, le dan la posibilidad a las transnacionales que puedan quedarse con la explotación del presal, que es el petróleo que está en el medio del mar, una reforma laboral que es retrógrada y que roza el esclavismo en algunos casos, habilitando a los patrones de campo pagarle a los campesinos con comida y con vivienda, sí, aumenta la jornada laboral, quieren reformar el sistema jubilatorio, aumentar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres. Te hago un cortecito y una pregunta. Sí. Escuché y leí, más que escuchar, en realidad que la reforma del sistema previsional ya había ocurrido. Esto no es así, o sea, no está terminado de aprobar el incremento de la edad para iniciar la jubilación todavía en Brasil. Tanto la reforma jubilatoria como la reforma laboral falta que se termine de aprobar en el Senado. En el Senado, ahí va. Los números están, sí, pero digamos, 50 años de aportes necesita una persona para jubilarse con esta reforma jubilatoria que están proponiendo. Una locura. Bueno, hay una serie de retrocesos en términos de conquistas, en términos de derechos, que la verdad que Temer hizo el trabajo sucio. Ahora, Lula, si está bien posicionado en las encuestas, sí. Pero la gran pregunta es qué va a hacer con este sistema político, porque la característica de Lula fue sacar a 40 millones de brasileños de la pobreza, está clarísimo, políticas inclusivas, distributivas, pero tuvo cierto orden macroeconómico a partir de acordar con las burguesías paulistas y los sectores económicos, y por sobre todas las cosas de pactar con el PMDB, que era el partido que era el pivot territorial de Brasil. PMDB es el partido de Temer. Se asume, ¿va a seguir haciendo eso? ¿Va a continuar con esa lógica? ¿Va a ser una reforma política como la que amenazó o amagó en algún momento con hacer para darle más representación social a los distintos sectores de Brasil en el Parlamento? Digo, en el caso de que Lula gane la elección, agarraría una bomba de tiempo que hay que ver si profundiza la confrontación con los grupos económicos o de alguna manera los grupos económicos dicen, bueno, está bien, con vos tuvimos estabilidad, quédate, pero las condiciones son estas. Esas son cosas que no sabemos, pero son los escenarios. Yo creo que
el poder judicial y el poder económico concentrado en Brasil tiene hoy una capacidad de fuego que me parece que no era tan explícito cuando agarró Lula en el 2002. Y así están entregando a un presidente que obedeció cada uno de los mandatos recibidos. Entonces es un gran interrogante qué es lo que puede llegar a suceder, especialmente porque los índices sociales están siendo cada vez más preocupantes, ¿no? Entonces, me parece que cuando el sistema político está en crisis y hay una crisis de esas características, no es solamente una crisis de la política, es poner en crisis también el Estado y la regulación del Estado, porque si nosotros hacemos la asociación Petrobras corrupto, diputados corruptos, Petrobras corrupto, Petrobras Estado ineficiente, privaticemos, ¿no? Claro. Es una asociación que se hace básicamente, pasó en la década del 90 acá y que pasa en todos los lugares del mundo. Sí. Entonces, sin política no hay Estado, sin Estado hay mercado, digamos. Totalmente. Bien, Augusto, primero felicitaciones por la victoria del domingo y segundo, me gané la enemistad de mis dos compañeros acá en la mesa que me miraron con cara. Pregunta productiva. Porque Augusto es un amigo de la vida y sabe respetar códigos de cosas. Se ve que no te preocupes que lo arreglamos después, no hay drama. Ya pasó una semana, Rodri, igual te podés recuperar o no. Estoy bárbaro, amigo, estoy bárbaro. Pero te agradezco por haber respetado el código, te lo agradezco. Bien. Está bien, está muy bien. No, pero yo no soy de esos, Pero bueno, ya que lo tiran a la mesa. Muy bien, quería preguntarte qué nos puedes contar sobre la gira de Macri en Asia, ¿no? ¿A qué fue? ¿Qué se puede sacar de conclusiones en China, en Japón, etcétera? ¿A qué fue? A buscar inversiones. Eso, punto número 1. En China firmaron 15 acuerdos de inversiones, de los cuales 10 habían firmado en el gobierno de Cristina Kirchner, con lo cual, evidentemente, no era un pacto con el diablo, como decía Techín, sino... están yendo a donde está la plata, básicamente. Y esto es algo que es interesante, porque Macri tardó 18 meses en darse cuenta que de Estados Unidos y de la Unión Europea no iban a venir las inversiones. ¿Por qué? Porque están en crisis, porque son mucho más proteccionistas, tienen una política mucho más proteccionista, especialmente Donald Trump, y esta Unión Europea que está resolviendo su propia crisis, y porque, por ejemplo, el G7 en el 90 representaba el 50% del PIB del mundo, y hoy representa menos del 25, digamos. Entonces, está claro que la plata no viene por ahí. Un dólar que está más caro para endeudarse, a pesar de que estamos endeudándonos casi 20.000 millones de dólares cada 2 meses, ¿no? Estamos tomando deuda como si fuera sopa. Y entonces, la estrategia de las inversiones es Asia. Está clarísimo que eso es así. Especialmente China y la política de la nueva ruta de la seda. Esta política de libre comercio que lo pone a China como el garante de la globalización y la política aperturista de libre comercio en todo el mundo. Son 65 los integrantes de esa nueva ruta de la seda, que va a tener al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura como principal motor, que tiene 77, si no me equivoco, miembros, y que lo que va a tener son proyectos de infraestructura. A ver, esos son los mismos acuerdos que firmó el gobierno anterior, el proyecto de infraestructura. Tal vez no, en este caso no hay intercambio en lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico y científico, porque este gobierno no le presta demasiada atención, pero lo que está claro y lo que dejó claro tanto Macri como su comitiva es que lo que vamos a vender es materia prima. Digamos, claro. Queremos vender materia prima a cualquiera, a China, a Japón, a Estados Unidos. Lo que pasa es que China es el que va a comprar. Así que me parece que lo que me parece que hay que ver en ese sentido es cómo va a jugar Argentina con las condiciones que ponga China, por ejemplo, votar a favor de China en la Organización Mundial de Comercio como economía de mercado, cosa que Techín le pidió a Macri que no haga, y Macri iba a hacer eso, iba a votar en contra. Yo no creo que ahora vote en contra porque está dependiente de las inversiones de China. Y después, ¿qué van a hacer con esta revisión, este freno que le pusieron a las represas Kirchner y Zepernik por supuesto impacto ambiental, que terminó generando que China no nos compre aceite de soja? Entonces me parece que pasa, digamos, ese mismo manual, el mismo modelo de venta, digamos, esta idea de la góndola o del supermercado del mundo. Ponemos en la góndola la carne y la materia prima, y para seguir vendiendo productos, digamos, básicos o materia prima, digamos, trigo, etcétera, y no buscamos valor agregado ni desarrollo tecnológico, que es tal vez la diferencia con el gobierno anterior, que buscaba eso.
Y en el caso de Japón, importantes reuniones tuvo Macri con la gente de Toyota, de Nissan, bueno, de todas las empresas, digamos, del sector más de la industria automotriz, que bueno, que algunos prometieron inversiones, pero bueno, viste cómo es esto, no es que Macri va a volver con inversiones bajo el brazo, sino que hay algunos compromisos que deberán ser acompañados de algunas condiciones que China, especialmente China, le puso a Argentina para poder tener esta relación o esta asociación estratégica que tuvo en algún momento. Me parece que ahí Macri va a tener que hacer equilibrio entre lo que le pide y lo que la presión de Techín, que va a tener una política mucho más pro-estadounidense, con la necesidad de inversiones que en este caso vienen del lado de China. China en el 2020 va a representar el 19% del PIB mundial. Digo, no ir a China a hacer acuerdos comerciales es por lo menos una falta de inteligencia geopolítica. Clarísimo, amigo. Agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación, infalible, contundente con los números, ¿sí? Este último del 19% de China es realmente sorprendente, no diría alarmante, ni nada de cosas, sobre todo sorprendente. Así que bueno, te saludamos acá, estamos con un clima bastante invernal, no sé cómo viene Mar del Plata. Y nosotros arrancamos bien, muy despejado, lindo, y ahora se nubló de vuelta. Ayer tuvimos un día horrible, lluvia, todo mal. Así que volvió la lluvia. Exacto. Se ve que se vino frío porque me llamaron algunos hinchas de Racing, no sé, pero ahora está nublado. Bueno, ya la querés pudrir directamente. Te agradezco muchísimo la comunicación. Pasá por caja de empleados. Le mando un abrazo grande y que tenga buen fin de semana. Abrazo.